Señoras y señores, mis pequeños cavernícolas, hoy os enseño algo guay en este vídeo, así que quedaros si queréis aprender más. Hoy vamos a refrescar un vídeo de Play 3 bastante interesante de cómo pasar cositas de forma inalámbrica y súper mega rápido, ¿no? En nuestra consola, ya sea con Gen o con Custom. Los que tengan Gen obviamente tienen que activar siempre el Webamen. Los que tienen Custom pues no, ya que está hackeada justamente en el arranque. Pero en este caso estamos en Super Slim y vamos a hacerlo pues con el Genkaku. Yo recomiendo siempre que tengáis Webman Mod instalado, ya que te permite hacer muchísimas cosas desde el menú XMB sin necesidad de hacer nada, como por ejemplo ver la IP de nuestra consola, sin necesidad de ir a ajustes, apretamos Start y Select al mismo tiempo, y nos aparece la IP de nuestra consola ahí, ¿no? Esto básicamente para la gente que siempre ha pasado juegos a través de, por ejemplo, un servidor FTP. En este caso, por ejemplo, Filecilla, ¿vale? Que es una aplicación que todos conocemos, ¿no? Que ponemos aquí la IP de nuestra videoconsola. En este caso es esta. Teniendo siempre Webmamot instalado y le damos a conexión, se conecta, ¿no? Y aquí lo que hacemos todos es irnos al disco duro de la consola, que sería pues el DFHD0. Y en la carpeta de packages es donde pondríamos nuestros PKGs y en Games pondrían los juegos en formato carpeta. Y en PS2 ISO pues pondrían las ISOs de PS2, las ISOs de PS3 convertidas, los juegos de PSP en formato ISO, bueno, PSX en formato ISO y ROM retro para ejecutar a través de Webman Mod todo desde aquí, ¿no? Lo más cómodo obviamente es coger un pendrive, ¿no? Descargarse un juego en tu computadora, pasarlo a un pendrive, instalarlo desde la consola, es un método pues que todos conocemos, pero en juegos en formato PKG, si justamente el archivo pesa más de 4 GB, pues ya tienes problemas. Tienes que estar formateando la unidad. Si es que quieres pasar de todas formas, tienes que formatear en NTFS o exFAT y utilizar en tu consola la aplicación de Irisman para ir al administrador de archivos especial, montar esa unidad en formato exFAT o NTFS y luego pasar el PKG a la carpeta de packages, todo a través de estos programas de la consola. Y es un poco cacharreo, está bien, no funciona, pero joder, ya tienes que estar pasando 2 veces y un par de movidas extra. Yo en este caso os enseño algo súper mega fácil con PKG Linker, una aplicación que conocemos todos, pero os enseñaré a utilizarla de dos formas distintas. Una que es a través de Wi-Fi, mi consola está conectada por Wi-Fi, obviamente, y aunque la aplicación funciona muy bien, os enseño cómo funciona. Simplemente pues abrís esta carpeta, ¿ok? Y ejecutáis, como veis aquí tengo un juego de muestra, y ejecutáis este .exe, le decís aquí cómo sale por defecto extraer, y esperáis un par de segundos a que extraiga todos los archivos aquí en la raíz de la carpeta. Esto lo que hace es habilitar un servidor, o sea, que tu PC va a servir paquetes a tu videoconsola, ¿vale? Ahora tenemos otro archivo ejecutable, lo vamos a ejecutar y se abrirá ya directamente el programa PKG Linker 2.0, que es la última versión, ¿vale? Que sería esta de aquí. Como veis, me detecta ya el paquete, los paquetes los tenéis que poner en la raíz de la carpeta esta. Y os detectará aquí si ponéis más, luego vais a refrescar y automáticamente pues irá bien. Vais a Settings y aquí vais a ver en Ping Tool, que pone PS3 IP. Como os digo, aquí pues en vuestra Play 3 apretáis Start y Reset al mismo tiempo. O vais a Ajustes, Información del Sistema y veréis la IP, la ponéis aquí, ¿vale? 222. Y le damos Ping, vais a ver que pone Success. Muy importante este programa, cuando lo ejecutáis por primera vez, os saldrán unas ventanas de permitir permisos de conexión, ¿vale? Yo ya lo he hecho. Pero si dado caso tenéis algún problema, podéis siempre ir al firewall, ejecutarlo, ir a configuración avanzada. Y aquí, pues, en reglas de entrada y salida, normalmente, aquí como veis, esto tiene que ver con este programita que estamos utilizando, que esté en verde, ¿no? Ya que si está en rojo, pues obviamente va a bloquearos la conexión y no. Fijaros que esté todo en verde, que tenga que ver con PKG Linker. En este caso, creo que es solamente esto de aquí, estos dos, ¿vale? Y nada, una vez esté todo esto bien puesto, pues no pasa nada. Aunque cuando lo ejecute por primera vez, como os digo, va a salir una advertencia, le dais a permitir conexión y listo. Como veis, aquí sería la IP de nuestra computadora. Este programa nos detecta automáticamente la IP de nuestra computadora. Aquí ponemos la IP de nuestra Play 3, le damos a Ping. Si está en verde, pues no tenemos que hacer nada más. Vamos a pkglist y le damos aquí Start Server. ¿Ok? Es sumamente importante que, como está conectado ya, que las carpetas, os lo muestro,
esas carpetas desde la raíz que no tengan ningún espacio, ¿eh? Súper mega importante, ya que si aquí hay un espacio o algo, cualquier cosa, os va a detectar ya un error y no va a funcionar correctamente. Como veis, se ha quedado por aquí minimizado. ¿Vale? Lo podéis abrir o, bueno, dejar por aquí. Se nos ha generado en la carpeta pues un pequeño PKG que se llama package list. Este lo tenemos que llevar a nuestra consola, ya sea por un USB o, bueno, yo lo hago de forma más fácil, abriendo filecilla que lo tenemos aquí abierto, y arrastramos esto a la carpeta de packages. ¿Vale? Yo le digo solo escribir porque ya justamente tengo uno, pero bueno, lo pasáis aquí a packages, ¿ok? Y en vuestra consola lo único que tenéis que hacer es ir aquí, instalar archivos PKG desde el sistema y, como veis, aquí nos aparece el package list, simplemente le dais y, bueno, se instala y listo. ¿Qué ha hecho esto? Pues esto ha habilitado algo aquí. Fijaros, entráis aquí otra vez, vais a instalar archivos PKG y package linker. Le damos aquí y ¡pam! Ya estamos viendo el juego que está aquí. En mi computadora, este de aquí, pues lo tenemos ahora en nuestra PlayStation 3 y simplemente lo podríamos ya proceder a instalar. ¿Ok? Esto te evitas que un juego que pese pues bastante, no tengas que estar yendo a, bueno, yo que sé, ahí, ¿no? Pero muy importante, estamos por Wi-Fi y fijaros el tiempo que nos pone ahí. Tardará 27 minutitos, 28, o sea, media horita tardará de esta forma a pasar el juego, ¿vale? De forma, pues, inalámbrica. Como digo, la forma más eficaz podría ser descargar este juego en la computadora, pinchar en USB, pasarlo y luego instalarlo. Este juego, claro, porque este juego pesa menos de 4 GB. Pero si pasamos a un juego de 7, 8 GB o 10 GB PKG, ya tendrás que formatear el USB en otro formato y luego a través de, bueno, de Irisman, montar, pasarlo luego dentro y luego volverlo a instalar. También se demora pues un poquito, ¿no? Lo más eficaz es cerrar esto, fijaros, tardará 28 minutos, media hora más o menos, ¿vale? Cerramos. Ahora voy a enseñar a hacer una forma todavía muchísimo más rápida, que sería obviamente pinchando un cable de red en nuestra videoconsola, ¿vale? Pincharíamos un cable de red en nuestra videoconsola, abriremos aquí los ajustes de red, iremos a Ethernet, cambiar opciones del adaptador. Y aquí, por ejemplo, mi computadora está conectada por cable, pero mi placa madre pues tiene otro puerto, que es este de aquí, el cual yo he pinchado mi PlayStation 3. Pero si vuestra computadora está por Wi-Fi, solamente pues le daréis vosotros aquí. Imaginaros que mi computadora está por Wi-Fi y yo he pinchado la consola en el único puerto de Ethernet libre que tiene el PC. Pues iríamos en esta conexión Wi-Fi, propiedades, ¿vale? Y aquí uso compartido, habilitaríamos esto de aquí y seleccionaríamos aquí el puerto de Ethernet para que la consola se pues beneficiara del internet por cable desde la computadora, por así decir. Yo en este caso, como mi computadora va por cable, tengo que ir aquí, propiedades, ¿vale? Uso compartido, permitir a los usuarios, bueno, de otras redes y seleccionaremos aquí Ethernet, ¿ok? Y le daríamos a aceptar. Esto podríamos mejorarlo incluso pues dándole aquí, quizás en la conexión de este puerto, propiedades, y darle una IP pues de forma, en este caso ya ha cogido una IP, pero podríamos aquí configurarlo a nuestro antojo, ¿vale? En este caso lo dejaremos así, aceptar, ya tiene internet. Ahora en nuestra consola lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes de red, obviamente, ya que estaba por Wi-Fi, ahora vamos por cable. Vamos a ajustes de conexión, muy bien. Entramos aquí, vamos a personalizados. Como veis estaba inalámbrico, vamos ahora por cable, dirección automática, automático, no establecer automático, automático. Incluso las DNS podías poner las 888 de Google, pero bueno, en este caso no hace falta, pero lo podéis probar si quisierais. Y ya está, guardamos los cambios, no hace falta ni que probemos la conexión. Bueno, lo podéis hacer por si acaso para que obtenga la IP y tal, pero bueno, es un paso que realmente no sería totalmente obligatorio. En este caso da error de PSN, obviamente, ya que no hemos iniciado sesión ni mucho menos. Así que nada, vamos a salir para atrás y vamos a hacer exactamente la misma prueba con PKG Linker. Así que vamos a abrir el servidor, vamos a reiniciarlo, stop server, ¿vale? Stop server. Cerramos esto, perdón, lo acabo de volver a iniciar. Cerramos directamente, cerramos, apagamos esto, close, ¿vale?
que se cierre el server. Y vamos a volverlo a ejecutar. Para que veáis los cambios de velocidad ahora que la consola está conectada por LAN. En este caso vamos a ir a Settings. Aquí obviamente tenemos que poner, si le damos a Start y Select al mismo tiempo, en nuestra consola. ¿Vale? Veréis que la IP ha cambiado. Ahora pone 92. 137.92. Aquí la podemos poner. 130, como he dicho, que no, se me ha olvidado. 137.92. ¿Vale? Le damos a Ping. Veréis que pone Success. Y en PKG List vamos a darle Start Server. ¿Vale? Start Server. Como veis, se conecta. Ahora se nos habrá generado este nuevo, bueno, este de aquí nuevo. Podemos aquí pues conectarlo, que hemos dicho 137.92. Conexión rápida. Sí. Permitir. Vamos aquí. Vamos a pasar este archivito aquí. ¿Vale? Y nada, vamos a aquí lo mismo que antes. Administrar archivos, instalar archivos y instalamos este package list. Se ha completado. Nos vamos a instalar paquetes, package linker y le damos... Aquí podéis entrar siempre y refrescar la lista de paquetes, ¿eh? ¿Vale? Una vez esté siempre conectado, no hace falta que cada vez paséis... Uy, me andaluz. Paséis este package list, ¿vale? Simplemente una vez ya lo tengáis en marcha, refrescáis aquí, aunque pongáis aquí más PKGs, os lo va a detectar, ¿eh? O sea, no tenéis que estar pasando este archivo siempre. Yo lo he hecho porque lo he cancelado todo y hemos hecho una conexión nueva. Simplemente por eso. Y ahora sí, ejecutaremos pues este fantástico Yogo para ver la velocidad. ¿Qué nos pone? Fijaros, 4 minutos. O sea, pasamos de media hora a 4 minutos, gente. Creo que la mejora ha sido del 95% de velocidad. Para que habéis visto lo brutal que es. Es mucho más rápido, sinceramente. Si pasáis un juego bastante grande, es muchísimo más rápido que llevaros el pendrive al PC. No sé qué hostias. Esperar a que se pase. Luego irse a Irisman. Pasarlo del USB a la carpeta de packages. Luego instalarlo. Además se pasa mucho más rápido. O sea, se descarga mucho más rápido así ya directamente a la consola que esperando ahí en Irisman a que se pase la carpeta de packages. Gente, fijaros. La velocidad ha sido brutal. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier error que tengáis me lo dejáis en los comentarios. Like sobre todo si os gustó este vídeo, la información. Que tengáis un buen día, mastodontes, cavernícolas, y nos vemos en el próximo vídeo.